Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más llegando hasta su corazón, hasta su hogar, con, por supuesto, la palabra del Señor. Bien, una noche más en el cual podemos meditar en las cosas de Dios, que son de bendición para nuestra alma, que son de alimento espiritual para nuestra alma. Porque así como nuestro cuerpo necesita alimentarse de cereales, de arroz, de carnes, de diferentes proteínas que la naturaleza nos da, así el alma necesita alimentarse de la palabra del Señor. Y me siento contento de poder llegar hasta su hogar y compartir con ustedes esta bendición de parte de Cristo. Bien, hay muchas cosas que quisiera decir referente al tema en el cual estamos, pero lo voy a dejar para otro día. Quiero hablarles directamente ya de la palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan y en el versículo 7. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto es lo que el Señor expresa ante una multitud que estaba totalmente violenta, indignada, molesta, porque habían encontrado a una mujer en el acto mismo del adulterio. Claro, hoy en día para el mundo un adulterio, bueno, no es cosa del otro mundo, ¿no? Pero en la época de nuestro Señor y dentro del pueblo judío, la ley castigaba con pena de muerte a todo aquel que cometía adulterio. Imagínense si hoy estuviera la pena de muerte para los que cometen adulterio, no quedaríamos con un pedacito de Perú. Gloria a Dios. Es que el adulterio es una práctica ya prácticamente normal aquí en nuestro medio, en nuestra sociedad, ¿no? Es una infidelidad única que existe, que es incontrolable, así como la fornicación. Pero en el pueblo de Israel, el adulterio no era considerado como se considera ahora dentro de la sociedad actual, moderna, sino que había de parte de Dios la pena de muerte, la pena capital. Aquel que le encontraba en el acto de adulterio lo apedreaban al hombre y apedreaban a la mujer. A los dos lo apedreaban hasta morir. Lo llevaban hacia un determinado lugar, a veces fuera de la ciudad, a veces dentro de la ciudad, y ahí todo el pueblo, toda la gente le tiraba piedras y piedras grandes, ¿no? Le rompían la cabeza, le rompían los huesos hasta que moría. Tenían que verlo muerto para recién dejar de tirarle piedras, ¿no? Entonces, y lo hacían con un gran furor, un enardecimiento terrible, sin compasión ninguna, no había misericordia, ¿no? O sea, le daban hasta matarlo. Y era la práctica usual que se usaba. Además, era la ley de Dios en ese tiempo que se aplicaba de esa manera. Había que obedecerla, ¿no? Y los judíos eran estrictos en ese sentido, especialmente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿no? Que eran la secta de ese tiempo, eran los más enérgicos en cumplir cada punto de la ley aparentemente. Y digo aparentemente porque la Biblia dice que ningún hombre cumplió la ley. El único que cumplió la ley del Antiguo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo. Después, ninguno cumplió la ley, ¿no? Ni siquiera aquel fariseo que entró al templo a orar y que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿no? Soy un hombre que oro, que ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, y comenzó a alardear acerca de su conducta delante de Dios. Ni aun él, con todo su fariseísmo y toda su forma aparentemente de actuar tan legal, ni siquiera él se salvó. Era un hombre inmisericordia porque dijo: no soy
como las otras gentes y no soy como ese publicano que está por allá, porque había un publicano orando a un costado. Así que esa actitud lo descalificaba totalmente de la presencia del Señor. Nadie cumplió la ley, nadie podía guardar la ley. Es decir, esto significa que todos pecaban, no había uno que no pecare, ¿no? Hasta los días de hoy, la Biblia nos enseña a nosotros que no hay ninguno que no peque. La Biblia dice que si alguno dice que tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Si hay alguno de ustedes que dice yo no tengo pecado, le hace a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que todos pecamos, ¿no? Unos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos pecamos ante Dios. No hay ninguno justo, dice la Biblia, ninguno bueno. Nosotros somos justificados única y exclusivamente por el amor de Cristo y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias a ese amor y a esa entrega de Cristo, todo el que cree en Él es perdonado, es justificado. Pero no por un mérito nuestro. Y al decir por un mérito nuestro, estoy diciendo de que no es porque nuestra fuerza de voluntad, nuestra consagración, nuestra dedicación. No, mi hermano. Es por pura gracia, por pura misericordia. No estamos justificados ni santificados porque nosotros hagamos algo para ello. No. Cada día nos postramos y pedimos perdón por nuestros pecados. Le decimos, Señor, ayúdanos, porque esta carnecita que tenemos, hermano, estas pasiones que batallan dentro de nuestro cuerpo, nos quieren siempre arrastrar y nos producen pensamientos y nos quiere y nos tienta. Y tenemos que luchar. Y la única manera de contrarrestarlo es viniendo todos los días a los pies del Señor, pidiendo ayuda, pidiendo socorro oportuno, ¿no? Como Él mismo lo dice a través de los labios de San Pablo. Que vengamos al trono de su gracia para hallar oportuno socorro, ¿no? La Biblia dice por palabras de Cristo, orad y velad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto a agradar a Dios, pero la carne es débil. Y todos los días es una realidad que luchamos y batallamos contra nuestra carne. Todos los días somos tentados, todos los días estamos expuestos al pecado. Un mínimo descuido y ¡buf!, nos deslizamos y caemos de la gracia de Dios. Por eso es que no es por mérito nuestro, es porque el Señor nos da la fortaleza para poder obedecerle y poder servirle con amor, ¿no? Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que sin Él nada somos, sin Él no tenemos fuerzas. Sin Él no podemos hacer nada. Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer, le dijo a sus discípulos. Sin Cristo no somos nada, estamos expuestos totalmente. La única cubierta que tenemos, la única coraza que nos alberga es la presencia del Señor. Es el amor de Cristo en nosotros. Él es el que nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante. De lo contrario, no podemos. Necesitamos la fuerza del Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos estar santificados por Dios cada día. Por eso cada día tenemos que orar y velar. Todos los días tenemos que orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé fuerza, para que Dios haga que el Espíritu venza a la carne y no la carne al Espíritu. Estos hombres eran religiosos. El pueblo judío era religioso, especialmente los líderes, ¿no? Los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, eran gente muy religiosa. ¿A qué me refiero con religiosa? De que eran personas muy apegadas a sus dogmas, a sus tradiciones, muy apegadas a la forma de su religión. Ellos querían demostrar que la salvación o el hacer la voluntad de Dios era apegarse estrictamente a cumplir la ley. Pero nadie podía cumplir la ley. Nadie podía. Así que de principio había una falsedad, había una mentira
Hombres que obligaban a cumplir la ley cuando nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplirla. Por eso es que el Señor en esos tiempos estableció esa ceremonia religiosa llamada los sacrificios de animales. Él estableció la ley de los sacrificios. Y esa ley hacía que cuando un hombre pecaba, llevaba un cordero, un macho cabrío, y el sacerdote lo sacrificaba en el altar, y la sangre que el animal vertía le era esparcido sobre el pecador, y de esa manera era justificado, dice la Escritura. Por esa razón es que los hombres judíos se podían mantener, amén, justificados ante Dios. No había otra manera. Todos los días había una fila inmensa de personas con sus corderos, con sus machos cabríos, llegando hasta el templo para que allí los sacerdotes y levitas sacrificaran los animales y le esparcieran la sangre, y ese día ya ellos fueran limpios de todos sus pecados. Era una cola inmensa. Todos los días era lo mismo. ¿Por qué? Porque no podían dejar de pecar. Porque el hombre pecaba de una. Y mire que la ley era estricta, hermano. Pero aún así, es que la ley no puede en ninguna manera gobernar tu corazón. Solo el amor de Dios puede gobernar tu corazón. No es la ley, no es la palabra escrita. Es el amor, la presencia de Cristo en tu corazón la que te da vida. Es el Espíritu Santo el que te da vida. Por eso es que los fariseos que odiaban a Jesús, porque ellos lo odiaban, ¿cómo podían llamarse hijos de Dios si odiaban? ¿Cuánta gente hay que se golpea el pecho, hacen oraciones, ayunos, predican por aquí, predican por allá y tienen un odio muy grande en su corazón? Hay un odio muy profundo. Odio hacia sus hermanos en la fe, hacia otras personas. Si usted analiza las redes sociales, usted ve que la mayoría de personas que escriben parece que tuvieran un odio muy grande contra esa persona o contra esas personas o contra ese organismo. No sé, pero escriben cosas muy feas y lo hacen con odio. Y sin embargo ellos hablan de Dios. Eso muestra de que el odio impera en el corazón de las personas. Solamente hay un camino. Solamente hay una forma de que nosotros seamos librados del odio, y es perdonando. Es perdonando, porque cuando uno perdona, uno es liberado de esa amargura, de ese odio, de ese resentimiento que hay dentro de nuestra vida. Si nosotros no podemos perdonar, definitivamente nuestro corazón estará cargado de resentimiento. Jamás podremos tener amor. Nunca podremos actuar bien porque no hay amor. El odio quita el amor de la persona, le hace desaparecer el amor y se convierte en una persona, al estar sin amor, en una persona que no tiene sensibilidad, que no tiene esa compasión, porque el odio le llena el alma. Por eso estos hombres estaban llenos de odio y eran líderes religiosos. Y aprovecharon la ocasión de que encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Y la trajeron ante Cristo. Y miren, ellos debieron haber traído también al hombre. Debieron haberlo traído al hombre. Pero al hombre no lo trajeron. Trajeron solamente a la mujer. Y la arrastraron de los cabellos. Y la llevaron hasta donde estaba el Señor. Y toda la gente gritándole prostituta, ramera y que no sé cuánto, sinvergüenza, inmoral, y esto y lo otro, y toda la gente salía. Porque usted sabe cómo es la gente cuando hay un problema en la calle, todo el mundo sale, todo el mundo quiere ver, todo el mundo quiere saber qué pasa. Así eran ellos, igualito. Y la trajeron ante el Señor. Y le dijeron al Señor: Señor, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La ley dice que debe morir apedreada. ¿Tú pues qué dices? Y levantando los ojos el Señor, ya que le insistían tanto, el Señor le respondió y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado,
lance contra ella la primera piedra. O lance contra ella la piedra. El que esté sin pecado. Miren cuán importantes son las palabras del Señor. Porque la Biblia dice que desde el mayor hasta el menor se retiraron. ¿Por qué se retiraron? Las palabras del Señor no justificaban a la mujer. Las palabras del Señor no le decían voy a defender a esta mujer. El Señor cumplió la ley. El Señor dijo, bien, si quieren apedrearla, está bien. Cumplan con la ley. Pero hágalo si estás sin pecado. Si tú estás sin pecado, si tú estás limpio, si tú tienes la autoridad moral para castigar hasta la muerte a esa persona, entonces lanza la piedra contra ella. Pero dice que fueron acusados en sus conciencias. En sus conciencias apareció porque la palabra del Señor, hermano, era una palabra ungida, llena del Espíritu Santo. Y cuando esa palabra fue pronunciada, el que de vosotros esté sin pecado lance la piedra contra ella, esa palabra comenzó a redarguirlos. Y en sus conciencias se dieron cuenta que no tenían la autoridad moral. ¿Quién tiene hoy en día la autoridad moral para matar a alguien? ¿Hay alguna persona que tiene la autoridad moral para justiciar, para matar, para desterrar, para hacer algo contra alguien? Nadie, nadie. ¿Por qué ese deseo de querer públicamente matar a esa mujer y decirle al Señor? Si ellos querían cumplir la ley, pues lo hubieran matado ya hace rato. ¿Para qué traerla? ¿Para qué arrastrarla cuadras y presentarla al Señor? Porque no era esa la intención. La intención era saber qué iba a hacer Jesús para poder acusarle. Eran hipócritas, hermano. Así hay mucha gente hipócrita, mentirosa, falsa, con una careta religiosa. Usted ve en los púlpitos cómo golpean los púlpitos, cómo hablan, con qué fuerza contra el pecado y esto. Y ellos son pecadores, son pecadores. Por eso es que nosotros no podemos tener esa actitud como si fuéramos Dios, como si tuviéramos esa autoridad y ese poder para condenar. Cristo dice que vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Cristo no vino a condenar. Cristo dice que vino por los enfermos, no por los sanos. Él vino por los pecadores, no por los justos. Entonces, si Cristo, el Señor, que es el que nos ha salvado por su misericordia, ha venido por los pecadores, por los enfermos, ¿por qué nosotros estamos en una acción de condenar? ¿Por qué nosotros estamos señalando y condenando a la gente? ¿Por qué estamos en esa actitud? Es una actitud contraria a la forma de Cristo. Es una actitud contraria a la voluntad de Dios. Porque Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Para que el mundo sea salvo por Él. No para condenarlo. Pero como que nosotros no sabemos o parece que no recordamos de dónde nos sacó Dios. Dios nos sacó del mismo infierno. Dios nos sacó del pecado, de la miseria. Éramos miserables, no merecíamos nada. Pero el Señor tuvo misericordia y nos rescató. Ahora que nos ha rescatado, ahora que nos ha salvado, estamos nosotros condenando a la gente. Que sí, que adúlteros, que fornicarios, que hechiceros, que aquí, que allá, que malditos, que no sé cuánto, que les espera el infierno. En vez de hablarles de un Cristo que tiene amor y que les da la oportunidad de salvarse. Porque toda la humanidad tiene la oportunidad de ser salvo. Usted tiene la oportunidad de ser salvo, amigo. No importa lo que haya hecho, no importa hasta dónde haya caído. Aún creyentes que han caído, que han pecado, tienen la oportunidad de ser nuevamente levantados, porque Cristo tiene poder para ello. Nadie justifica el pecado, nadie le pasa la mano al pecado. Estamos hablando de la oportunidad que Cristo da, de la salvación que el Señor ofrece constantemente. Esta mujer estaba allí y los hombres se fueron, porque todos reconocieron que eran unos pecadores e hipócritas. Y luego el Señor mira a la mujer y le pregunta, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor.
Y entonces él responde, pues ni yo te condeno. Miren esa palabra que emplea el Señor. Ni yo te condeno. Mire, yo que soy el Salvador, decía Cristo, ¿no? Yo que soy el Salvador, yo que soy el Mesías, yo que soy Dios, yo que he descendido del cielo para salvar, ni yo te condeno. Yo que soy santo, que no he pecado, no te condeno. ¿Cómo te van a condenar ellos? Ellos no pueden condenarte. Amado amigo y hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida, yo me imagino a esa mujer viendo la muerte ya a las puertas. ¿Alguna vez se ha encontrado usted a las puertas de la muerte? Posiblemente sí. En ese momento, ¿no es verdad que usted lo que más quiere es que Dios intervenga? En ese momento usted quiere misericordia. Cuando está frente a un juzgado, cuando van a matarlo, cuando está amenazado, cuando sabe que le queda poco, usted lo que más quiere es que Dios haga un milagro en su vida. Déjeme decirle que Cristo vino para eso, para hacer ese milagro en su vida. Mire, a lo mejor usted está infectado con el coronavirus. A lo mejor los estragos de esa enfermedad están cada vez más fuertes en su cuerpo y usted siente el temor a la muerte. Usted sabe que de repente en poco tiempo le va a faltar la respiración, se va a morir. ¿Y qué será de sus hijos? ¿Y qué será de su familia? ¿Y qué será de las cosas que usted tenía planificadas? Y usted sufre por dentro y tiene gran temor y usted está pidiendo la oración y usted está pidiendo a Dios que tenga misericordia. ¿No es verdad que cuando estamos frente a la muerte clamamos por misericordia? Déjeme decirle que si usted se arrepiente de sus pecados, si usted le pide perdón al Señor, el Señor no solamente le va a salvar, el Señor le va a sanar de su enfermedad. Porque Cristo es misericordioso. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Perdonarle. Usted ha cometido muchos errores. Usted ha cometido muchos pecados. Usted ha actuado vilmente. Ha sido muy infame. Usted ha sido muy infiel. Usted ha violado muchas normas. Usted ha perdido el sentido de lo que es la humanidad, la sensibilidad. Tal vez ha matado personas. Usted es una persona que ha llevado una vida totalmente satánica en la oscuridad. Sin embargo, el Señor tiene misericordia de usted. El Señor no quiere que usted se muera en esas condiciones. El Señor quiere salvarlo. El Señor quiere perdonarle. El Señor quiere cambiar su vida. Y no le está amenazando el Señor. El Señor le actúa con amor. El Señor le mira a los ojos. El Señor dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es al quien tú le estás pidiendo, Él te daría vida nueva. Como le dijo a la samaritana, te daría agua viva para que no vuelvas a tener sed. Hablando de esa liberación interna. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios desea. Esa fue la voluntad del Padre. Por eso envió a su único Hijo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único Salvador. No hay otro Salvador. No hay ningún santo, ninguna virgen que sean salvadores. Solo Cristo puede salvarte. Entrégale tu corazón al Señor. Esta mujer vio la muerte, pero el Señor estaba ahí. Y donde está el Señor hay vida. Donde está Cristo hay vida. El que cree en Él, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el poder y la misericordia de Dios. Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida. Tal vez eres más pecador que esta mujer. Esta mujer, bueno, cometió un acto de adulterio, pero a lo mejor usted ha cometido muchas cosas más graves. Pídale perdón. Él le perdona. Y no le perdona para que usted vuelva al pecado. Le perdona para cambiar su vida. Para que usted sea un hombre nuevo, una mujer nueva. Para que usted sepa y sienta la presencia de Dios como es. Yo quiero orar por ti en esta hora. Quiero pedir a Dios por ti. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Voy a pedir a Dios. Señor, mira estas vidas que en este momento
escuchan tu palabra, reflexionan y se acercan a ti y en sus corazones te piden perdón. Tú conoces la sinceridad de cada persona. Extiende tus manos sobre ellos, Señor. Perdónales todos sus pecados, límpialos de toda maldad, santifícalos, hazlos nuevas criaturas, Señor. Que ellos puedan encontrar en ti la paz, el perdón que necesitan, que sus almas sean liberadas y que sean hechos nuevas personas. Y los que están enfermos, los que piden la oración, cuántas vidas pidiendo la oración, tócalos en este momento. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus vidas, su realidad. Señor, sánalos. Aquellos que están enfermos y que están en este momento en sintonía con nosotros, sánalos, Señor. Tócalos, opera un milagro allí donde están. En el nombre de Jesús. Mira, Señor, el Perú y el mundo entero. Mira esta plaga, esta epidemia. Señor, tú eres el único que lo puede solucionar, Padre. Tu misericordia te pedimos para que esto cese, Padre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Que el Señor te fortalezca y sea siempre tu paz en ti. Dios te bendiga.